Tratamiento de la enfermedad péptica. En esta oportunidad veremos el contenido del capítulo 53 y cómo algunos de los medicamentos pueden ayudar al proceso de la enfermedad péptica. La enfermedad ácido péptica es un trastorno producido por una alteración en el equilibrio entre la secreción necesaria de ácido gástrico para la digestión en el estómago y los factores que protegen la mucosa gástrica de esa concentración tan alta de iones hidrógeno. El estómago tiene varias funciones críticas en los procesos de digestión. El volumen del estómago es pequeño en reposo, sin embargo esa musculatura puede dar de sí hasta dar un contenido de 1 a 2 litros. La comida se descompone en presencia de ácido por la acción de molienda de las gruesas capas musculares del estómago. El ácido gástrico no solo sirve para facilitar la digestión, es necesario también porque proporciona un medio antimicrobiano eficaz que facilita la defensa contra patógenos que entran por la vía oral. El ácido gástrico y la pepsina en el estómago por lo general no producen daño. Sin embargo, causas que alteran el mecanismo intrínseco de defensa pueden provocar daño. El estómago está protegido por una serie de factores denominados defensas de la mucosa, muchos de los cuales son estimulados por la generación de prostaglandinas luego de aumentar la concentración de ácido dentro de la mucosa gástrica. Si estas defensas se alteran, se puede formar una úlcera gástrica o duodenal. El tratamiento y prevención de los trastornos relacionados con el ácido logran una eficaz tratamiento a través de la prevención de los trastornos que aumenten la acidez gástrica o que mejoren las defensas. Un agente infeccioso como el Helicobacter pylori tiene una función clave en la patogenia de muchas de estas enfermedades, como veremos más adelante. La secreción de hidrógeno por las células parietales está condicionada a varios estímulos externos, entre esos el sistema nervioso autónomo a través de la acetilcolina en los receptores muscarínicos. La estructura más importante de la estimulación del sistema nervioso de la secreción del ácido gástrico son el núcleo motor dorsal a través del nervio vago. Las fibras eferentes de este nervio hacen sinapsis con las células ganglionares del sistema entérico, liberan la acetilcolina y esto estimula la secreción de ácido gástrico a través de los receptores muscarínicos. Esto se puede dar a través del estímulo que estimula la secreción de ácido gástrico en respuesta a la vista, al olor, al sabor, en anticipación de los alimentos, lo que se conoce como la fase cefálica de la secreción ácida, previo a que esté en contacto en la mucosa gástrica o el estómago con el bolo alimenticio. El bolo alimenticio per se y la concentración de algunas sustancias químicas para la digestión promueven la secreción del ácido gástrico. Es un proceso complejo y continuo que regula la secreción de hidrógeno por las células parietales. Algunos de estos receptores también están presentes en las células parecidas a las enterocromafines, donde regulan la liberación de histamina. Esta liberación de histamina activa también en las células parietales la bomba de hidrógeno potasio ATPasa y esta bomba genera un gran gradiente iónico que puede concentrar ácido gástrico en la cámara gástrica para la digestión. La gastrina elaborada por las células centrales es el inductor más potente de secreción ácida en el estómago. En su mayoría se secreta cuando tiene contacto con el bolo alimenticio. La bomba de protones genera un pH intracanalicular de hasta 0.8, lo que puede destruir unas 8 onzas de lomito o de un buen puyazo que ustedes coman y 2 horas después dejar vacío del contenido gástrico. La acetilcolina estimula indirectamente las células enterocromafines para la liberación de histamina, que es un precursor también de la liberación de este ácido gástrico. Luego de que en el estómago se alcanza una gran concentración de ácido gástrico, el ácido clorhídrico deshace los alimentos para la digestión y entonces a través del estímulo de las prostaglandinas y la somatostatina viene en detrimento de la producción de ácido y empieza a aumentar la secreción de moco y bicarbonato estimulado por las prostaglandinas. Además, el esfínter esofágico inferior impide que ese reflujo de contenido ácido gástrico llegue al esófago
y queme este epitelio, que es mucho más delgado que el que tiene la mucosa gástrica, que tiene la capacidad de soportar un pH tan bajo. Al igual que al unirse con las sales biliares al pasar por el duodeno, van a servir de buffer para que tanto la mucosa del intestino como la del esófago estén protegidas ante esa concentración aumentada de ácido. En conclusión, podríamos decir que este ciclo complejo de secreción de ácido necesario para la digestión y la producción en las células epiteliales superficiales de moco y bicarbonato para proteger la mucosa gástrica de ese exceso de ácido juega un papel importante en la digestión y en el equilibrio de la enfermedad ácido péptica. Aquí en esta diapositiva vemos cómo algunos de los medicamentos que vamos a discutir más adelante pueden disminuir la secreción de ácido o bien aumentar los mecanismos de defensa, que veremos a continuación. Algunas de las indicaciones de las patologías más comunes para el uso de los medicamentos de este capítulo son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede llevar, si no se trata, hasta un CA de esófago, una úlcera péptica que puede llevar una perforación secundario a estrés, alcoholismo, uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos que van a suprimir la acción de la ciclooxigenasa y por ende la activación de las prostaglandinas necesarias para la producción de moco de protección. La infección por el Helicobacter pylori o un síndrome de Solingen-Ellison, que es una mucosa ectópica que produce ácido en momentos en los que no se debería. Para tratar de entender mejor este proceso de enfermedad, vamos a ver algunos casos clínicos que nos sirvan de ilustración para la aplicación terapéutica de los grupos farmacológicos de este capítulo. Este es un paciente de 20 años, estudiante de tercer año en una universidad privada, quien consulta por epigastralgia de 2 semanas de evolución. Refiere en la historia que se asocia a pirosis, flatulencia e intolerancia a los lácteos. El dolor se intensifica en época de exámenes. Tanto así que hoy por la madrugada el dolor lo despertó, se hizo más intenso, incluso tornándose angustiante con dolor retroesternal, dificultad para respirar y dolor de pecho que se acompañaba de náusea y vómitos, por lo que consulta. A su ingreso el paciente luce pálido, taquicárdico, con dolor exquisito en el epigastrio que se refiere hacia el área supraesternal. Una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, se le practicó un electrocardiograma el cual reflejaba una taquicardia sinusal, una radiografía de tórax la cual era totalmente normal y una lipasa que se solicitó ante la sospecha de una pancreatitis. Al tener todos los laboratorios normales, el paciente pasó a sala de endoscopía, donde a través de la videoendoscopía logramos ver el eritema que tiene la mucosa gástrica más áreas de sangrado. Esto va con el diagnóstico de una gastritis aguda y se le hicieron biopsias para buscar la sobreinfección por el Helicobacter pylori, las cuales fueron negativas. Iniciaremos el grupo de fármacos de este proceso enfermedad ácido péptica con los antagonistas de los receptores de histamina. Este fue un grupo que vino a revolucionar el tratamiento de la acidez gástrica. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo han ido quedando en desuso por otros medicamentos de más reciente estudio y con menos efectos adversos y mayor efectividad. Los antagonistas de los receptores de histamina inhiben la producción de ácido por competencia reversible con la histamina. Son menos potentes que los inhibidores de bomba que veremos a continuación, pero pueden llegar a suprimir hasta el 75% de la secreción ácida. Se absorben muy bien por vía oral, aunque hay algunos de ellos que se pueden utilizar por vía enteral y se excretan por la vía renal. Algunos de ellos, como la ranitidina, que tuvo un gran auge hasta el año pasado, fue retirada del mercado por relación a efectos adversos, incluso relacionados con cáncer. Se cree que el acúmulo de la molécula de la ranitidina junto con nitrosodimetilamina o NDMA en el uso crónico o cuando los medicamentos estaban en conservación por mucho tiempo podría producir cáncer.
Al igual que la nisatidina, la ranitidina ha desaparecido del mercado, quedando únicamente como representantes de este grupo la famotidina y la cimetidina. Este grupo farmacológico inhibe mejor la secreción de ácido por la noche en reposo cuando no hay contacto con el bolo alimenticio. Tiene poco efecto en el estímulo de la secreción de ácido cuando ya tiene contacto con las comidas. Alcanza rápidos valores terapéuticos por vía intravenosa, incluso por vía oral. Sin embargo, la cimetidina es la que tiene la vida media más corta, entre 4 y 5 horas. La ranitidina podría estar activa hasta por 8 horas y la famotidina, que todavía existe en el mercado, tiene una vida media de hasta 10 a 12 horas. Las principales indicaciones para el uso de este medicamento sigue siendo la cicatrización de úlceras no sangrantes, enfermedad por reflujo gastroesofágico, profilaxis en el tratamiento de antiinflamatorios no esteroideos en aquellos pacientes que lo usan de manera crónica, el inicio de la infección por Helicobacter pylori sin úlceras y la prevención de las úlceras, ya sea por estrés, alcoholismo u otras causas. En general es este un grupo muy seguro, con pocos efectos adversos, menos del 3%. Algunos pacientes pueden presentar diarrea, somnolencia o estreñimiento. Sin embargo, el uso crónico de los mismos ha llevado a los pacientes a sentir fatiga, dolor muscular. Si se pasa una infusión rápida por vía intravenosa, puede tener alteración del sistema nervioso, confusión, delirio, alucinaciones, y algunos de ellos, como la ranitidina, han sido asociados a discrasias sanguíneas como trombocitopenia. Quizás de este grupo el que más efectos adversos tiene es la cimetidina, además de tener una vida muy corta y que hay que repetir la dosis cada 4 o 6 horas. En hombres puede provocar ginecomastia o impotencia sexual, galactorrea en mujeres no fértiles o que no están embarazadas, ni posparto inmediato. Interactúa en el citocromo que inhibe sobre todo el CYP1A2, 2C9 y 2D6, por lo que puede tener múltiples reacciones con otros medicamentos como la warfarina, por ejemplo, que vimos recientemente en la unidad pasada, y otros muchos más. Para ilustrar mejor el siguiente grupo de medicamentos, veremos este caso. Este es un paciente femenino de 45 años con historia de dolor abdominal epigástrico de un mes de evolución, asociado a náusea matutina. La paciente fue diagnosticada hace 6 años de artritis reumatoidea y ha sido tratada en múltiples ocasiones con ciclos cortos de esteroides, prednisona, y ha alternado en su tratamiento para el dolor y las artralgias naproxeno con aspirina o ibuprofeno para las crisis de las artritis. Como vimos en la diapositiva anterior, la paciente se presenta a la emergencia por un episodio de melena de 8 horas de evolución. Al constatar la melena en la emergencia, fue pasada a la unidad de endoscopía, donde se logró determinar una úlcera antral, que posiblemente es la causa de esa hemorragia gastrointestinal superior y el dolor. Dentro de algunos medicamentos que pueden aumentar o incrementar la defensa en la mucosa gástrica están los antiácidos, los inhibidores de bomba, pero específicamente todos aquellos que mejoran la defensa de la mucosa gástrica, sucralfato y o misoprostol. Este último es un análogo sintético de las prostaglandinas, por lo que va a actuar estimulando a las prostaglandinas E2 e I2, que se recuerdan que eran necesarias y principales estimulantes de la secreción de moco y bicarbonato para proteger la mucosa gástrica. Sin embargo, pacientes en tratamientos prolongados con antiinflamatorios no esteroideos, a través de inhibir la ciclooxigenasa, también inhiben la producción de prostaglandinas. Por lo tanto, van a carecer de ese moco y ese bicarbonato efectivo y necesario para neutralizar el ácido clorhídrico. Este medicamento se absorbe muy bien por vía oral. Su dosis va a ir en relación al efecto. Tiene una excreción renal y en algunos pacientes puede provocar diarrea y dolor abdominal. Los análogos de las prostaglandinas, como dijimos en la primera diapositiva, aumentan la secreción de bicarbonato, tiene un efecto máximo de 1 hora
Está contraindicado en el embarazo porque puede dar inicio a un trabajo de parto y está contraindicado también en la enfermedad inflamatoria intestinal porque puede crear crisis de dolor. Donde más se utiliza es en pacientes que utilizan antiinflamatorios no esteroideos a largo plazo para tratar de revertir esa acción de la inhibición de las prostaglandinas. Otro grupo interesante que podríamos mencionar que mejora la barrera que protege el estómago son los antiácidos y el sucralfato. Este sulfato de sacarosa, cuando hay un pH muy bajo, sufre un enlace transversal que lo convierte en un polímero viscoso como un gel que va a recubrir la mucosa del estómago y con eso protegerlo de la acción del ácido. Una vez ha tenido contacto con el ácido en el estómago, forma una gel viscosa que se adhiere a las células epiteliales, incluso haciendo como un almidón que tapa las úlceras. Estimula la producción local de prostaglandina, lo que mejorará la acción del bicarbonato y del mismo moco, y puede unirse a las sales biliares, por lo que algunos médicos lo utilizan cuando hay reflujo biliar hacia el estómago en pacientes post-resección quirúrgica de la vesícula biliar o colecistectomía. Inhibe la hidrólisis de las proteínas de la mucosa. Debe de tomarse preferentemente 1 hora antes de comer. Además de las úlceras por estrés, se ha utilizado en mucositis oral y proctitis producidas por radiación en pacientes con radioterapia por alguna neoplasia, en la gastritis por reflujo biliar, como mencionábamos al principio, y la dosis estándar es de 1 gramo cada 6 horas. En general, tiene pocos efectos adversos, quizás el más conocido y por el que algunos pacientes no lo toleran por mucho tiempo es el estreñimiento. En pacientes con insuficiencia renal crónica debería de estar contraindicado. Inhibe la absorción de algunos medicamentos como fenitoína, digoxina y cimetidina y puede producir bezoares por gastroparesia. Ahora vamos a ver algunos otros antiácidos que algunos de ustedes los han de haber visto en su casa, que sus papás o sus abuelos los toleraban o los usaban frecuentemente, específicamente el bicarbonato como un buffer para atrapar los iones hidrógeno que andan libres, el carbonato cálcico o TUMS, que también va a neutralizar el pH pero libera mucho CO2 por lo que los pacientes pueden presentar erutos, náusea, mucha flatulencia. Al igual que el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, uno va a causar estreñimiento y el otro lo compensa con la diarrea y se han hecho Malox, Milanta, algunas combinaciones donde van estos dos componentes juntos para disminuir el ácido en el estómago y disminuir también los mismos efectos adversos de esta aleación. Y quizás un último grupo que también es muy conocido es el Pepto-Bismol con sales de bismuto. Vemos acá algunos de los ejemplos que les mencionaba que tal vez han visto en su casa: Pepto-Bismol, Salandrius, Alka-Seltzer, TUMS, que es el carbonato cálcico, Milanta y Malox, que es la combinación de hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio, y esta tiene otro medicamento que se llama simeticona o dimeticona, que revierte la tensión superficial de los gases a nivel intestinal y eso disminuye los erutos y la flatulencia y la incomodidad que produce el CO2 cuando se toma carbonato cálcico o bicarbonato. Bien, y este será nuestro último caso ilustrativo para tratar de comprender la aplicación terapéutica de los últimos dos grupos farmacológicos. Este era un paciente masculino de 35 años que llega a la emergencia con dolor abdominal epigástrico, de preferencia al levantarse. Se exacerba cuando ha tenido episodios de ayuno o al comer irritantes como chile, café o gaseosas. A su ingreso el paciente presenta 6 episodios de hematemesis con dolor abdominal agudo, diaforesis e hipotensión, incluso llegando a alterar el estado de su conciencia, por lo que es pasado a la unidad de emergencia. Súbitamente el paciente se desmaya presentando un dolor abdominal intenso y un abdomen en tabla, por lo que es llevado a sala de operaciones. Ante la sospecha de una perforación gástrica o intestinal, el paciente se le realiza una laparotomía, logrando constatar la perforación de una úlcera gástrica. Se hacen biopsias, las cuales salen positivas para Helicobacter pylori.
Este bacilo gram negativo, que en algunos pacientes puede dar infecciones asintomáticas, en otros es causa incluso no solo de úlceras, sino a largo plazo hasta de un SEA gástrico. Ahí donde radica la importancia de su diagnóstico y su tratamiento. Es una bacteria que logra subsistir en un hábitat tan difícil como la concentración aumentada de ácido clorhídrico que mantiene el estómago. Veíamos al principio que esa concentración de ácido no solo sirve para la digestión, sino también sirve como antibiótico. Sin embargo, esta bacteria a lo largo del tiempo se las ha ingeniado para soportar en este hábitat en la mucosa gástrica. Uno de los medicamentos que ha venido a revolucionar el tratamiento de la enfermedad ácido-péptica y en concreto la infección por el Helicobacter pylori, aunque no tiene acción antibiótica, sí le hace el hábitat difícil a la bacteria al inhibir la acción de la bomba de protones y disminuir la presencia de ácido. Este grupo farmacológico conocido como inhibidores de bomba son los supresores más potentes de la secreción gástrica de ácido. Existen ahora en estudio unos que combinan una acción de estas con el atrapamiento del potasio, pero todavía no han venido acá y no están al mercado tampoco en Estados Unidos. Todavía están en fase de experimentación. Sin embargo, los que sí ya están autorizados disminuyen hasta un 90% la producción basal de ácido, de una eficacia equivalente a dosis comparables de acuerdo a las presentaciones. Son profármacos que se activan en presencia de ácido, por lo que deben tomarse en ayunas para cuando inicie la activación de las bombas logren inhibirlas y así no se secrete ácido clorhídrico en mayor cantidad. Se ingieren en forma de tabletas cubiertas con cubierta entérica, algunas en forma de gelatina para que se activen en el estómago, otros con gránulos cubiertos con cubierta entérica o polvos combinados con bicarbonato. Unos ejemplos de estos medicamentos que quizás alguno de ustedes ya los ha tomado son el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, esta combinación que se llama Tecta, que es pantoprazol más sulfato de magnesio, lansoprazol y rabeprazol. Como ya dijimos, son profármacos que se acumulan en los canalículos secretores de las células parietales para cuando éstas se activan irlas a inhibir, compitiendo e inactivando irreversiblemente la bomba hidrógeno-potasio ATPase. Aunque tienen una vida media muy corta de 2 horas, sin embargo, la secreción de ácido se reanuda hasta 48 horas después que se ha bloqueado esa bomba que tuvo contacto con el medicamento. Por lo tanto, como vemos, estos pacientes van a disminuir la secreción de jugo gástrico y ácido gástrico por lo menos en las siguientes 48 horas. Requiere un tratamiento de más de 6 o 7 días porque las bombas no se activan al unísono para poder bloquear la mayoría. Debe tomarse 30 minutos antes de las comidas y en general, aunque son medicamentos seguros, el omeprazol se une al citocromo P450, por lo que vemos que en ese metabolismo hepático va a tener interacciones con múltiples fármacos y pacientes con hepatopatía debe de reducirse la dosis por baja depuración de esomeprazol y lansoprazol. Como decíamos antes, son medicamentos que tienen pocos efectos adversos, pueden producir náusea, dolor abdominal y estreñimiento. Flatulencia es uno de los más comunes después de una semana de tratamiento y algunos pacientes que lo necesitan usar por tratamientos muy prolongados pueden presentar miopatías, artralgias o exantemas. Cuando el paciente ha recibido por más de 3 semanas este grupo farmacológico puede tener una hipergastrinemia de rebote, además que sufre disbiosis porque se altera la flora intestinal. Se recuerdan que la presentación de ácido en el estómago es necesaria como tratamiento antibiótico. Sin embargo, al suprimir por completo la activación de las bombas, hidrógeno, potasio, ATPasa o bomba de protones, el paciente cada vez va a tener menos concentración de ácido clorhídrico, por lo que puede hacer que algunas bacterias pasen al intestino y formen esta disbiosis, alterando la flora intestinal normal. Unas características específicas del omeprazol de este grupo, que es el que tiene, diría yo, la mayor parte de efectos adversos, no solo por su metabolismo hepático en el citocromo P450, sino que además disminuye la depuración de algunos medicamentos como la warfarina que vimos en la unidad anterior
incrementa la depuración de antipsicóticos y teofilina, disminuye la absorción de B12, lo que puede llevar al paciente a una anemia megaloblástica, y la biodisponibilidad de algunos otros medicamentos como el ketoconazol, que es un antifúngico que veremos más adelante. Algunos de los usos farmacológicos que hemos venido viendo para este grupo en general se puede utilizar para enfermedad por reflujo gastroesofágico, disminuyendo la acidez y la provocación de quemaduras en el esófago al haber reflujo, cicatrización de úlceras gástricas y duodenales, síndrome de Sullivan-Ellison como una ectopia de esta mucosa que puede provocar ácido gástrico donde no debería, en la prevención de recurrencia de úlceras en pacientes que toman antiinflamatorios no esteroideos a largo plazo o en infecciones agudas por Helicobacter pylori. Como veremos a continuación, o ya lo han visto ustedes en el curso de patología, esta infección por este germen puede llevar incluso a la presencia de úlceras gástricas. En esta diapositiva tomada de un artículo del New England vemos como el 100% de los pacientes que han tenido infección por Helicobacter pylori van a desarrollar gastritis. De estos, el 10% desarrollará una úlcera gástrica, y de este 10% que desarrolla úlcera gástrica puede llegar en un futuro a desarrollar SEA gástrico. Lo que sí se ha visto en retrospectiva es que un 80% de los pacientes con SEA gástrico tuvieron en algún momento de su vida infección por este Helicobacter pylori. En este caso, para las infecciones agudas por Helicobacter pylori tenemos varios regímenes. Quizás el más conocido y utilizado es un inhibidor de bomba de protones más claritromicina y amoxicilina. La amoxicilina va a inhibir la pared bacteriana y la claritromicina a nivel de la unidad ribosomal 30S para inhibir la síntesis proteica de la bacteria. El tema aquí es tratar dos mecanismos de acción diferentes contra la bacteria más el inhibidor de bomba. En algunos pacientes en los que han presentado resistencia a la amoxicilina o a la claritromicina o que no toleran la combinación de claritro y amoxi, se puede combinar tetraciclinas o metronidazol más el inhibidor de bomba para hacerle más difícil el hábitat a la bacteria. Algunos pacientes que han tenido resistencia en el Helicobacter o bien que han suprimido el tratamiento y se ha reactivado o se queda una infección latente y se vuelve a reactivar con el tiempo, es necesario dar 4 drogas. En este caso agregamos al inhibidor de bomba en ayunas, claritro y amoxi como tratamiento antibiótico con una duración no menor a 14 días y pepto-bismol durante las comidas para hacer un gel viscoso que le haga más difícil el hábitat a la bacteria y permita que el antibiótico permanezca por más tiempo en contacto con el lumen de la mucosa gástrica y poder así eliminar a la bacteria. En épocas recientes se ha hecho la combinación de amoxicilina más una quinolona, específicamente la levofloxacina, y el inhibidor de bomba con terapias efectivas de 14 a 21 días. En algunos pacientes que son muy sintomáticos de la dispepsia o la enfermedad péptica, se suele sugerir dar un inhibidor de bomba por una semana y cuando mejoren los síntomas de la acidez, iniciar el tratamiento antibiótico, ya que muchos de ellos abandonan el tratamiento porque no soportan la acidez extra que va a producir el contacto con los antibióticos, que de por sí esa mucosa ya está dañada. Hemos llegado al fin de esta explicación, esperando que les haya mejorado la comprensión del contenido del capítulo 53. Hasta la próxima.